Y llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos en Pauta Propia la mesa de todos para hablar hoy día de infraestructura. La infraestructura pública chilena está ante un punto de inflexión, según la Cámara Chilena de la Construcción. Y ojo con estos datos, porque puede parecer un tema lejano, pero miren lo importante que es. La inversión de ese sector alcanza apenas el 56,5% del presupuesto anual ejecutado a septiembre del año 2024, afectado por demoras en permiso, falta de coordinación institucional, debilidad en planificación territorial. Son varias las causas y va a ser también razón de nuestra conversación. El sector de la construcción representa cerca del 7% del Producto Interno Bruto y sigue siendo motor del empleo, pero muestra síntomas de fatiga estructural, baja ejecución de obras públicas, centralización de las decisiones y desigualdad territorial. Hay regiones como Antofagasta o Magallanes que superan en inversión por habitante a zonas mucho más pobladas, comunas del centro-sur, que siguen estando rezagadas. Y a eso se suma la urgencia climática, que exige obras resilientes, sostenibles, con planificación a largo plazo. La advertencia parece estar bastante clara. Sin una agenda nacional de infraestructura sostenible, nuestro país arriesga perder competitividad y también beneficios en materia social. Y en ese contexto, los principales candidatos coinciden en que la infraestructura va a ser clave durante la próxima década, pero difieren en el rol del Estado, el modelo de gestión y el equilibrio entre crecimiento y equidad territorial. Para conversar de eso, estamos hoy día con encargados programáticos de candidaturas presidenciales, las que han liderado en el último tiempo las encuestas, y nos acompañan Clemente Pérez, abogado, expresidente de Metro y coordinador del equipo de infraestructura de Belín Matei. ¿Cómo está, Clemente? Bienvenido. Buenas tardes. Martín Arrau, ingeniero civil, ex delegado presidencial del Biobío y encargado del programa de infraestructura de José Antonio Caz. Bienvenido, Martín. Gracias, Connie. Un saludo a todos los auditores que nos están escuchando. Especialmente en Biobío. Ahora somos Ñuble. Verdad. Y Luis Eduardo Escobar, también economista, especialista en planificación territorial, asesor del programa Janet Jara. Luis Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y me acompaña, tengo partner hoy día también, Luis Felipe Pinilla, presidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública de la Cámara Chilena de la Construcción, para aportar también la mirada técnica y del sector. Muchas gracias a los cuatro por estar en la mesa de todo. Yo decía, la gente probablemente siente que es muy distante el tema de la infraestructura, pero aquí estamos hablando, tenemos un debate, por ejemplo, respecto a la realidad de las cárceles. Bueno, hablemos de infraestructura pública. Tenemos un debate respecto de conectividad en el país, hablemos de los puentes, de las carreteras. Tenemos un debate respecto de la realidad de los hospitales. De nuevo, podemos volver a hablar de infraestructura pública y así podemos hacerlo en un sinnúmero de temas que tocan muy directamente la realidad cotidiana de las personas, pero además también los grandes temas de debate a nivel nacional. Quisiera partir planteándoles si la idea de que Chile tiene una brecha de infraestructura reconocida en todos los estudios, pero hay énfasis que son distintos. Tenemos un problema de recursos, tenemos un problema de gestión, tenemos un problema de visión. Partamos con la mirada técnica, Luis Felipe. Claro, muchas gracias por la invitación, Connie. Oye, a ver, varias miradas desde la perspectiva de nuestro gremio, de la Cámara Chilena de la Construcción. Nosotros teníamos normalmente un gasto de 3,2% del PIB y hoy día estamos en un 2% del PIB. Eso es una realidad, es un problema, y en particular para el próximo año se viene un presupuesto que bajó un 17% en el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Que hay distintas teorías, pero tiene una mirada y tiene una perspectiva para los que vivimos de la construcción pública que es alarmante, en cuanto a que normalmente el arrastre era 79%, 80%, queda 20% nuevas obras dentro del presupuesto. Hoy día es un 5%, que la realidad quiere decir, en términos prácticos, el próximo año no van a haber nuevos proyectos de construcción. O sea, no va a ser reactivador el presupuesto en este absolutamente lo contrario. Y por eso nosotros como gremio nos gustaría escuchar qué piensan hacer para intentar revertir esto, mejorarlo o generar alguna expectativa. Yo sumo esa pregunta a la que había planteado. La idea es si estamos frente a un problema de recursos, un problema de gestión, un problema de visión, y qué promesa entonces de campaña o qué compromiso de campaña, más bien, asumen ustedes como representantes de los candidatos para que esto se vuelva reactivador y no como está planteado inicialmente. Clemente Pérez, voy a ir así y después vamos así. Perfecto, nos preocupa la baja del 17% en obras públicas, pero este es un problema también de gestión. Hay, por ejemplo, en concesiones, COPSA ha señalado que hay
8.000 millones de dólares en proyectos adjudicados y que todavía no han partido su ejecución. 8.000 millones, o sea, son 5, casi 6 líneas de metro. Es muchísima plata. Y lo que está haciendo este presupuesto no es solamente reducir el 17% del presupuesto de obras públicas, sino que un 38%, o sea, el doble a la Dirección General de Concesiones. Porque si tú dices, yo tengo poca plata, entonces lo que puedo hacer es recurrir al sector privado, concesionar más, pero eso necesita que haya estudios, que haya proyectos, y en concesiones el recorte es aún más grande. Pero es un problema de gestión, porque, por ejemplo, el 1 de enero del 2026, o sea, en 2 meses más, termina el contrato de 3 cárceles. Nadie va a decir que la seguridad no es un tema país. Esos contratos tienen fecha de límite, fecha de expiración, el 1 de enero del 2026, hace 25 años. Y todavía no se inicia la licitación de esas 3 cárceles. Cuando precisamente la licitación es el momento que tú tienes para generar competencia, crear una ampliación en los cupos disponibles en las cárceles y sobre todo, pensamos nosotros, la candidatura de Evelyn Matei es la oportunidad de entregar y pedirle a los nuevos concesionarios mucha tecnología para que no sigamos todos recibiendo llamados por teléfono que son estafas telefónicas. Entonces, hay 4 hospitales parados con menos de un 5% de avance en Biobío. O sea, esos son temas de gestión. Entonces, estamos con un tema presupuestario, es cierto, pero además hay un problema evidente que es donde tú podrías apalancar más plata, que es por concesiones, en vez de aumentarlo, lo estás disminuyendo, es un contrasentido tremendo, y además hay problemas de gestión pura y dura, como que todavía no inicia la licitación de cárceles, que no estamos hablando de caminos secundarios, estamos hablando de un tema que es primera prioridad, con contratos que se sabe que expiran hace años, cárceles construidas hace más de 20 años, y que todavía no se inicia el proceso de renovación de las licitaciones. Es un tremendo problema de gestión. Martín Arrau. Sí, coincidir con lo que decía Clemente, en el sentido de que hay un problema de gestión brutal, agregar a esos 8.000, 10.000 millones de pesos que hay paralizados en obra adjudicada y que no inician, 10 millones de dólares, que no inician obras en concesiones. Hay obras complementarias también en concesiones que pueden significar otros 4.000 a 6.000 millones de dólares. Sobre el atraso en las licitaciones, también tengo el caso de los puertos, que hay 5 puertos que vencen licitación en 4 años más y que efectivamente ya se deberían haber iniciado algunos estudios tendientes a hacer estas cosas con tiempo y no ha sido así. Entonces, hay un problema de gestión enorme. Sobre el presupuesto, ya sabemos la reducción, pero además la deuda flotante, que vimos un reportaje que salió este fin de semana y una preocupación que nosotros hemos estado levantando. Estamos en niveles récord de financiamiento por parte del Estado, no solamente en el mercado financiero, sino que vía proveedores. Hoy día la deuda con proveedores, no solamente en viviendas, sino que también en obras públicas, es brutal. Y por tanto lo que señala la Cámara es totalmente cierto. Ese 5% que quedaría disponibilidad es inexistente para el próximo año porque típicamente en la obra pública hay aumentos de costos, hay modificaciones de contrato y por tanto no va a haber posibilidad en este presupuesto, si llega a ser aprobado así, de iniciar nuevas obras. Y por eso lo que hay que hacer en primer lugar es destrabar. Nosotros lo que proponemos es crear un comité de nivel presidencial con los ministros para destrabar los 60 proyectos prioritarios que ya tenemos catastrados, de los que son con mayor inversión y mayor impacto en empleo. Eso es gestión. Pero además, efectivamente, en este gobierno se han contratado a 1.600 funcionarios en obras públicas. Pero el nivel de ejecución promedio en estos años es cerca del 84%, siendo que históricamente Obras Públicas ejecutaba el 100% de su presupuesto. Entonces hay que hacer mejor gestión, hay que reforzar los equipos precisamente donde hay acuerdos público-privados, porque ahí hay capacidad de financiarse vía sector privado, porque vía sector público claramente va a ser muy difícil con la estrechez fiscal que estamos enfrentando. Luis Eduardo Escobar, ¿comparte usted que este es un tema de gestión? A ver, yo creo que tú hablabas de visión al principio, de visión, gestión y recursos. Sí. Yo creo que los tres son importantes. Y yo creo que para gestionar algo primero tienes que decidir qué diablos es lo que vas a hacer. Y a mí lo que me llama la atención y nos llama la atención desde la campaña es que creo que no hemos tenido una visión país respecto de qué es lo que queremos lograr en materia de infraestructura. Entonces, esto, como no hay una visión, en consecuencia no hay un compromiso, y en consecuencia no se hacen todas las licitaciones que se deberían hacer, no se adelantan los estudios, no se pone la suficiente presión desde parte del gobierno central sobre alguna de las instituciones que son las encargadas de dar los permisos y de hacer las evaluaciones ambientales para que estas cosas se hagan a tiempo y en consecuencia van quedando rezagadas y ocurre lo que estamos viendo.
y esto me ha tocado verlo en muchos países del mundo, porque yo trabajaba en el Fondo Monetario Internacional tratando de reorganizar las finanzas públicas de países, especialmente en América Latina. Y lo que uno constata es que cuando no hay visión, cuando no hay compromiso, cuando no hay gestión, lo que ocurre es lo que estamos viendo en el presupuesto del próximo año. Una disminución de 17% en la inversión programada porque eso, como tú decías al principio, la gente cree que no importa porque no se nota. No se nota que uno dejó la carretera media abandonada. Y es gran parte de lo que se hizo en la década del 90 fue recuperar el abandono de la infraestructura que dejó el gobierno militar. Entonces, la Ruta 5 era intransitable en 1990. Entonces, empezar a abandonar las obras de infraestructura tiene un alto costo social y nos impide proveerle a la gente los servicios que están demandando. Es interesante el punto de la visión, que lo hacíamos al comienzo y lo tomas tú, Luis Eduardo. Quiero plantearle a Luis Felipe Pinilla y abrir otra ronda corta con esto, porque ¿en qué momento? Porque este país tenía desde los años 90, en la época del Ministerio de Obras Públicas que inició las concesiones, Carlos Hurtado, luego Ricardo Lago, etcétera, que las concesiones eran la gran vía para solucionar el problema de escasez de recursos que tenía el Estado y para apurar también la construcción de obras y garantizar entonces también con bastante conciencia del impacto social que tenían todas esas obras. ¿En qué momento se jodió la infraestructura en Chile, digamos, verdad? Por esa falta de visión. Se nos cortó la visión, porque ahí también se empezaron a mezclar discusiones ideológicas, el factor de defensa del medio ambiente y un montón de otras cuestiones más que probablemente contribuyeron a ir trancando esa máquina, ¿o no? Sí, claro. A ver, aquí la palabra clave yo creo que es asociación público-privada, como lo han mencionado todos. Hoy día tenemos... Pero antes, por mucho tiempo eso estuvo absolutamente claro, pero después vino un momento en que se puso en duda. Hoy día las cifras que nosotros tenemos es que se están gastando 700 millones de dólares al año, cuando deberían ser 5.000. Y ahí está la brecha grande. Esa es la gran brecha. Ahí es donde nosotros creemos y esperamos que el esfuerzo esté en aumentar ese gasto. Hoy día, en el corto plazo, se pueden gastar 6.000 millones de dólares en las ampliaciones de las concesiones existentes, las terceras vías, los puertos, todas las concesiones, las cárceles, que todos sabemos que están venciendo sus plazos, y es inexplicable para nosotros que no estén acordados los contratos de renovación o nuevas licitaciones como debería ser. Y ahí, no sé, a mí me encantaría escuchar qué es lo que ven ustedes en el corto plazo como acción para reactivar esto. Eso. Sí, retomemos eso porque no quedó bien respondido en la ronda anterior. Vamos hacia ahora. Bueno, a ver, Luis Eduardo Escobar. Yo creo, Luis Felipe, que hay que tener harto cuidado con el corto plazo, porque sí, es cierto, hay cosas que uno evidentemente puede hacer en el corto plazo, pero aquí hay una caída significativa en lo que ha sido la inversión pública y privada, digamos, en infraestructura, que tiene que ver con cosas que van más atrás, que tienen que ver con la visión. ¿Por qué se abandonaron las concesiones? ¿Por qué hoy día las concesiones que llegaron a representar más de un punto del PIB, hoy día son como un cuarto de punto del PIB? Porque creo que no ha habido convicción sobre la importancia que tienen las concesiones. En parte porque han habido problemas también con las concesiones. Esta cosa no es que no haya pasado nada con concesiones durante los últimos años. Han habido quejas por las altas tarifas. Las concesiones han resultado mucho más rentables de lo que se imaginaron al principio. No ha habido disposición de parte de los concesionarios para volver a conversar sobre esos temas. Entonces, todo eso ha ido confluyendo a una situación en la cual estamos trancados. Entonces tenemos que resolver esto, y nosotros en la campaña lo que estamos proponiendo es que estas cosas se resuelven conversando, sentándose en una mesa. Ahora, pero caminar y masticar chicle al mismo tiempo es posible. Se puede conversar eso, pero también se pueden ejecutar acciones de corto plazo que den una señal de reactivación, ¿o no? Sí, claro, pero creo que Clemente lo plantea al principio. O sea, si tú hoy día quieres estás pensando en un proyecto, te vas a demorar como 3 o 4 años en los puros estudios.
Y entre que tú concibes el proyecto y que vas a tener algo funcionando, lo más probable es que pasen como 10 años. Entonces, en el corto plazo lo que hay que hacer es que hay que empezar a movilizar la institucionalidad para decidir qué es lo que queremos hacer y hacerlo lo más rápidamente posible. Martín Raúl. Sí, a tu pregunta de cuándo fue cambiando esto, efectivamente. Hace algunos años Chile invertía entre 4 y 5 puntos del PIB en infraestructura pública, o cerca de 4. Hoy día no llegamos al 3, depende de cómo lo calculemos. Y eso fue porque efectivamente se metieron dos factores, la ideología y la permisología, ¿ya? Ejemplo, Bachelet 2, cuando sale, ella paraliza hospitales que están vía concesión de obra pública y lo hace por obra directa, ¿ya? Entonces ahí efectivamente hubo una ideología que está en contra de esta concesión, en el modelo hospital al menos, y paraliza obras. Y eso fue pasando. Y no fue pasando, y ahí discrepo con Luis Eduardo, porque haya habido problemas con concesiones, los contratos. Si los contratos los fija el Estado es quien licita, y este mismo gobierno del presidente Boric ha sido bien efectivo en adjudicar contratos, contratos que me imagino que el Estado estará de acuerdo en lo que está licitando y adjudicando. Pero el problema es que el único indicador que se ha usado en el último tiempo respecto a las concesiones ha sido la adjudicación y no el inicio de obra. Y es por eso que hoy día tengo un stock de $10.000 millones, $8.000 millones en obras adjudicadas que no logran iniciar. Antes pasaban meses desde que se adjudicaba hasta que iniciaba obra, hoy día pasan años. Ese es el problema, que tenemos una permisología agobiante y nosotros desde las propuestas de José Antonio Kast tenemos un listado largo de cómo reducir esa permisología, haciendo modificaciones reglamentarias en la 19.300, las causales de ingreso a estudios de impacto ambiental, modificando el Consejo de Monumentos para que las decisiones que se tomen sean con responsabilidad administrativa y no por parte de los consejeros, incrementar y potenciar las prioridades presidenciales para que no solamente aceleren dentro del proceso de evaluación social de proyectos, sino que además permitan saltarse otras restricciones en obras que sean realmente importantes y urgentes para el Estado. En fin, tengo un listado muy largo de cómo acelerar esa permisología, pero coincido en que falta esa visión país, falta esa visión de largo plazo que logre saltarse ciertos ciclos políticos y que hayan obras de Estado que trasciendan a los gobiernos. Y ahí tenemos también propuestas respecto a algo que ha planteado el CPI y la Cámara, que efectivamente un consejo un poco más arriba que monitoree y que nos ayude a priorizar esas obras que son necesarias para el país, saltándonos estos ciclos políticos que muchas veces son dañinos para estas obras de Estado. Que es el mal de buena parte de las políticas públicas, ¿no es cierto? El corto plazo de la alternancia en los 4 años. Clemente Pérez, hay un libro, ya me voy a acordar cómo se llama, pero que parece que este mal no es solamente un mal nuestro, que da cuenta de que la cantidad de instituciones que participan en procesos de licitación, en infraestructura específicamente, hacen que, por ejemplo, en Estados Unidos, y ese es el tema del libro, sale más fácil no hacer las cosas que hacerlas. Este es un problema que no solamente vivimos en Chile. Digamos, cualquier modificación de un contrato de concesión lleva la firma de unos 17 abogados. Es una locura. Pero mira, nosotros por eso no del comando de Evelyn Matei, nosotros no estamos planteando ninguna mesa de trabajo como la que está planteando Luis Eduardo. La verdad es que nosotros no tenemos nada que resolver internamente. Tenemos claro lo que hay que hacer. El programa nuestro de trabajo viene de sectores de Chile Vamos y de sectores que participamos en los gobiernos de la concertación, porque la infraestructura que tenemos en Chile fue desarrollada fundamentalmente durante los gobiernos de la concertación. Cuando se jodió la infraestructura, empezó a disminuir con las primeras dudas que hubo en el gobierno de la nueva mayoría, y finalmente es en el actual gobierno donde se generan las principales inquietudes, y eso yo supongo que es algo que tiene que dar explicación, ¿no es cierto?, la candidata de continuidad. Es en este gobierno, en el primer año. Ya va. En el primer año no se realizó ningún llamado de licitación de concesiones. Porque la obra pública tradicional, que es hacer los caminos que tienen carpeta de vialidad, eso lo hacen todos los gobiernos más o menos simples, donde tú puedes hacer una diferencia en concesiones. Este gobierno tenía dudas fundamentales. De hecho, el borrador de proyecto constitucional, el artículo 388 prohibía las concesiones de cárcel. Entonces, ampliamente rechazado. Sí, solo para recordarlo. Exacto. Entonces cuando y por eso es que finalmente hubo un cambio en el Ministerio de Obras Públicas y la actual ministra sí ha estado llamando a licitaciones y eso se reconoce, por supuesto. Pero estamos con estos 8.000, 9.000 millones de dólares de proyectos que no han podido partir. Pero esa es la consecuencia de que tú no creías en el mecanismo y que lo paralizaste y que lo estableciste en la Constitución para que los próximos gobiernos tampoco lo pudieran reactivar. Y por eso es que están venciendo los contratos de las cárceles y ni siquiera se ha reiniciado la licitación, porque hay dudas ideológicas al respecto. Entonces, para eso tú necesitas una mesa de trabajo, para convencer a los tuyos de que este mecanismo puede ser bueno, porque el ministro de Seguridad está diciendo que va a construir una cárcel que todavía no parte, que no hemos tenido nuevas señales, y sería a través del mecanismo de concesiones. El mismo gobierno que antes había planteado sus dudas, reparos,
de carácter constitucional a este mecanismo. Clemente Pérez, preguntémosle directamente a Luis Eduardo Escobar. ¿Cree la candidatura de Janet Jara en el sistema de concesiones, en profundizarlo, en extenderlo, en ampliarlo o como quiera definirlo? Sin duda que sí. Nosotros creemos... Sin duda no, porque aquí hay dudas, por eso la pregunta. Bueno, las dudas son de Clemente, no son de nosotros. O sea, nosotros no nos podemos hacer cargo de las cosas que está haciendo este gobierno. Nosotros, si llegamos a estar en el gobierno, vamos a hacer un gobierno distinto y hemos planteado cosas... Ya, pero si hay que hacerse cargo de que esta es una candidatura oficialista. Hemos planteado cosas bien distintas a las que se habían planteado inicialmente por este gobierno. Nuestro programa no tiene nada que ver con el programa que presentó inicialmente el presidente Boric. Ahora, el presidente Boric, después del fracaso de la propuesta constitucional que él apoyó, y que Janet Jara apoyó también. Sí, claro, y que apoyaron mucho los partidos que están en la coalición actual, cambiaron de punto de vista y se adoptaron políticas que son distintas, y por eso que, como bien menciona Clemente, la actual ministra de Obras Públicas tiene una lista de proyectos que se van a licitar sobre todo el próximo año. Uh-huh. Entonces, nosotros queremos seguir adelante con eso, creemos que la inversión es fundamental, hemos insistido en eso desde el primer día en el programa de Janet Jara, y una parte muy importante de la inversión general tiene que ver la complementariedad de las obras públicas con las obras privadas. No sacamos nada con tratar de invertir en el sector privado, que realiza el 80% de la inversión de este país, y que las obras públicas anden cada una para su santo y que no haya coordinación, que era otro de los temas que tú planteaste. Entonces de repente el gobierno aparece haciendo proyectos en Biobío, otro proyecto en Antofagasta, pero nada de eso se conjuga de una manera de sacarle el máximo provecho a las inversiones que se están haciendo. Luis Felipe Pinilla, ¿hay espacio para concesionar más cosas? Desde el mundo privado, de la alianza público-privada, ¿hay espacio para que se concesionen más cosas? Eso mismo queremos también que lo respondan ellos, pero ¿se puede abrir un debate respecto de participar en más cosas concesionables? Absolutamente. Yo ¿Cuáles, creo por que, ejemplo? a ver, es que además existe infraestructura privada que es pública, como son las sanitarias, la infraestructura en energía, las redes de telecomunicaciones. Entonces, existen distintos mecanismos. Uno son las concesiones propiamente tal y otra es la infraestructura privada para uso público. Ambas dos es lo que creemos hoy día, ante la estrechez de presupuesto, es lo que deben empujar. Y ahí yo creo que todos lo han mencionado y a mí me encantaría saber cómo ven los criterios de inversión de largo plazo, lo que el CPI siempre ha insistido. El Consejo de Política e Infraestructura. Exactamente, o planificación de infraestructura, porque es un asunto país. Esto no es un asunto de gobierno y lamentablemente los plazos, vean el puente del Chacao, lo que ha demorado, son plazos que son más allá de uno o dos gobiernos. Así que a mí me encantaría escuchar eso y sobre todo saber si es que ustedes ven, porque sabemos lo que ha pasado con las concesiones en el gobierno actual. O sea, ha sido realmente malo. Yo lo vivo en carne propia. Ya, vamos a dejar planteada la pregunta que está haciendo Luis Felipe de respecto del plan concreto de infraestructura y también si hay más cosas que ustedes creen que se pueden hacer en colaboración público-privada o a través de concesiones como estamos. Vamos a hacer un breve corte en esta mesa de todo. Saludamos a nuestros auspiciadores. FP Habitat tiene 13 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en fphabitat.cl. Si te atreves a soñar, en el Loto te ayudamos a hacer lo posible. Juega Loto con todo y aprovecha 14 oportunidades para ganar. Loto, no jugamos por tus sueños. Breve pausa y volvemos con la mesa de todos. Seguimos en la mesa de todos, hablando en esta oportunidad de infraestructura, junto a Clemente Pérez del comando de Limatei, y a Martina Rau de la candidatura de José Antonio Kast, a Luis Eduardo Escobar de la candidatura de Janet Jara y también junto a Luis Felipe Pinilla de la Cámara Chilena de la Construcción. Habíamos planteado la proyección que hacen las candidaturas, ¿verdad?, para una reactivación particularmente en materia de infraestructura y también, pero con cosas concretas, como pedía Luis Felipe, pero además también si ustedes creen posible aumentar el catastro de cosas concesionables o de colaboraciones público-privadas con este esquema como el de las antenas celulares, que es propiedad privada de uso público finalmente. Clemente Pérez.
Mira, totalmente. Nosotros tenemos en el comando de Matei una tremenda visión para recoger ese concepto. La verdad es que en el corto plazo queremos que el país vuelva a crecer a un 4% y generar 1 millón de empleos. Y la infraestructura cumple un rol fundamental en eso. Queremos un país que sea potencia en materia de energía. Hoy día ya somos potencia de energía renovable y almacenamiento, y lo que falta es infraestructura, fundamentalmente transmisión, infraestructuras compartidas como infraestructura portuaria para desarrollar hidrógeno verde, es decir, potencia en energía. Luego, esa energía barata, queremos ser potencia en materia de desalación. Tenemos 4.000 kilómetros de costa y solamente tenemos proyectos de desalación fundamentalmente asociados a la minería y un par a sanitarias. No hemos sido capaces como país de desarrollar proyectos multipropósitos para también beneficiar a regantes y a otras actividades comerciales. En tercer lugar, queremos ser potencia como un hub tecnológico, que aquí haya muchos data centers. Hoy día se han desarrollado algunos, pero eso tiene un enorme potencial, de nuevo, también sobre la base de infraestructura, bajo riesgo país y energía barata. Tenemos la oportunidad de ser potencia en materia de data centers y de, en general, intercomunicación digital. Y eso requiere también infraestructura, conexión 5G, vías logísticas, ¿no es cierto?, y vías de cable y fibra submarina, en fin. Y por último, el cuarto elemento clave para este crecimiento es nuestra infraestructura exportadora, donde está todo el tema de desarrollar los puertos, San Antonio, la ampliación de los puertos que está vigente, la relicitación de los puertos que están en camino, los corredores bioceánicos, y todo eso genera el espacio para que Chile vuelva a ser potencia. Nosotros de verdad tenemos ese sueño, creemos que la infraestructura cumple un rol fundamental. Sin contar los desafíos que hoy día genera el cambio climático, que tienen que ver con un plan de embalses. ¿Puedes creer tú que hoy día no hay ningún nuevo embalse en el plan de concesiones del Ministerio de Obras Públicas? El último, el embalse Zapallar. ¿De cuánto tiempo? Y nadie pensó que podía volver a llover después. Exacto. Entonces, más todas las obras de adaptación al cambio climático. Es decir, tenemos todo un programa muy trabajado, tenemos un tremendo equipo. La mirada de distintas coaliciones que antiguamente trabajamos en distintas coaliciones, y queremos poner eso al servicio de un país que crezca y que genere más empleo. Martín Arrau, con un factor que me gustaría ver si puedes considerar, que ustedes han priorizado y priorizan en el programa, y lo has dicho acá, claramente la inversión privada, menos trabas, etcétera, pero ¿con qué garantía para regiones que eventualmente pueden ser menos, comillas, rentables? Sí. Mira, yendo a cosas concretas que nos pega acá, ejemplos, digamos. Nosotros sí creemos y estamos muy convencidos que se puede ampliar el ámbito de acción de las concesiones, ¿ya? Y en cosas concretas que tenemos desarrolladas. Uno, en sistemas de interconexión, efectivamente, de agua desalada en el norte. O sea, hay un problema de conducción por la servidumbre, por muchas otras cosas. Si bien las fuentes de uso y de generación son bastante más abordables, hay un problema de conducción e interconexión que nos permitirían llegar a nuevos usos, quizás a costos más marginales, porque hay capacidad ociosa en algunos casos. Ahí hay algo donde el mecanismo de concesiones podría cuajar bien para un nuevo uso. También, por ejemplo, en licitación de infraestructura pública en redes, por ejemplo, cuarteles de carabineros en toda una región. Podría haber un oferente interesado en reponer y mantener esa tipología estándar, o también con los SLEP, los establecimientos educacionales. La concesión de obra pública es muy eficiente, efectivamente, en la construcción y mantención de infraestructura. Se han probado cosas nuevas en hospitales, en otros países incluso se licitan los hospitales con servicios médicos, eso es algo 2.0, pero efectivamente podemos avanzar en este tipo de tipologías de construcción y mantención de infraestructura pública que llega a las regiones precisamente. Entonces, en la red primaria de salud, por ejemplo, los CEFAM, los SAR, los SECOF, que son cosas que cada municipio mantiene difícilmente porque dependen de la red municipal, también podría hacerse desde el servicio de salud vía concesiones y mantener esa red con un estándar único, porque hay un problema de estandarización también. Creemos que hay muchos nuevos ámbitos de acción donde el mecanismo de concesiones, la acción público-privada y también el financiamiento privado puede ser muy bienvenido y que daría buenos resultados con bajo riesgo. Hay otras cosas más innovadoras que nos gustaría probar, que será materia de hacer pilotos en el gobierno. Lo que sí, respecto a lo que decía Clemente, efectivamente hay un problema hídrico potente, pero sí hay que reconocer que nuestro compromiso es seguir con las obras que este gobierno está adjudicando. Adjudicó el embalse en el río Dillín, ¿no es cierto?, el embalse Zapallar. Este gobierno también ingresó al sistema de obra pública el embalse Punilla, que es un embalse muy grande, que también el próximo gobierno tendrá la misión de adjudicar, y también en la sexta región hay un par de embalses que hay que empujar. O sea, ahí no puede ser que esas obras demoren 30 años en estar adjudicadas. Falta empuje y compromiso, porque efectivamente cada vez llueve menos, es una cosa bastante innegable. Cada vez llueve más. Lástima que no hay recursos, porque el plan de CAST planea
cortar 6.000 millones de dólares. Entonces, todas estas obras de riego que beneficiarían no me quite a la mucha pregunta, gente. no me quite la pregunta, pero ya. Dejémosla, porque después viene la patita de dónde sacamos todos los recursos. Pero sí algo que tenemos claro, efectivamente, que lo dijimos el otro día en el seminario, Clemente no estaba atento, parece, que es que efectivamente los recortes que nosotros contemplamos no son en cosas sociales como la PGU, que tanto se ha mentido desde otro sector, y tampoco en infraestructura pública. ¿Por qué? Porque la infraestructura pública es habilitante, es contracíclica. Lo que uno tiene que hacer cuando el país crece poco, efectivamente, es invertir en fierro y en cemento, porque eso genera impacto directo en el empleo, pero además habilita que el sector privado genere más empleo. Es por eso que es nuestra convicción de invertir más en infraestructura pública y no menos, y por eso nos duele esta rebaja presupuestaria de este gobierno, un 17% en obras públicas. Luis Eduardo Escobar. Pero si ellos quieren recortar el presupuesto en 6.000 millones de dólares, entonces ¿de qué me están hablando? Como dice Clemente. Mandrake el mago. ¿De dónde lo va a sacar? Si no es de inversión, no tienen de dónde sacarlo. Aquí tengo las cifras de empleo. ¿Se endeudarían por eso? No. Bueno, eso es parte del gasto. O sea, no se puede contar 2 veces los mismos recursos. A ver, pero mira, para nosotros, como yo decía en el programa de Janet Jara y en la propuesta que estamos haciendo al país, inversión es crucial. Una parte muy importante de la inversión tiene que ver con los acuerdos público-privados. Nosotros fuimos los primeros en incorporar a nuestro programa, a pesar de que no le gusta a mi amigo Clemente aquí, la idea de que teníamos que, tomando una vieja idea del CPI por lo demás, y de la Cámara Chilena de Construcción, pero fortaleciéndola, de que tengamos una oficina a nivel de la presidencia que proponga una visión, que proponga dónde vamos a invertir. Yo estoy de acuerdo con las propuestas que se han hecho aquí por mis dos adversarios, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del agua. El tema del agua, en el CPI, yo era autor de los informes de infraestructura del CPI, así que hace como 15 años atrás escribimos por primera vez, ¿sabe qué más? Tenemos un problema con los embalses. No hay primero porque los embalses que se están diseñando son demasiado grandes para la cantidad de lluvia que se prevé. Entonces tenemos estos tremendos embalses que no va a haber cómo llenarlos. Y de hecho, hoy día hay un embalse adjudicado en el Aconcagua que una empresa china le está pidiendo al gobierno que lo recorte a la mitad porque cuando ellos porque ellos no pueden rentabilizar con el agua disponible el embalse que se le está pidiendo que construyan. Entonces, desalación es un tema crítico. Y las plantas desaladoras tienen que ser multiuso porque no tiene mucho sentido meter 2 tubos enormes al mar, uno para sacar el agua salada y el otro para devolver el agua, la salmuera, y hacer 3 o 4 instalaciones de esas una al lado de la otra. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo llegar a acuerdos para poder hacerlos multiuso. En el norte tenemos casos de mineras en que se están instalando plantas desaladoras una al lado de la otra. Entonces eso es absurdo porque hay un límite también a los espacios físicos, a las conducciones, a las tuberías, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de trabajo de coordinación, de trabajar en red es muy importante. Ahora, por último, yo creo que hay aquí un desafío grande, enorme, porque tenemos restricciones fiscales. Es cierto que tenemos restricciones fiscales. Hemos tenido déficit fiscal todos los años, excepto por uno, los últimos 20, desde el 2013 hasta ahora, 12. Hemos tenido un déficit fiscal todos los años, salvo por el año del rebote, el año 2022. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a reorganizar las finanzas públicas, salvaguardando la inversión, y ahí ¿Y eso cómo se hace? El principal instrumento para salvaguardar la inversión justamente son las concesiones. Entonces, nosotros por eso es que no solo no nos oponemos a las concesiones, sino que creemos que son un instrumento fundamental para poder seguir adelante en la provisión de servicios públicos de todo tipo. Luis Felipe Pinilla, debe generar un poquitito de no sé si es angustia, impotencia o al menos preocupación. O todas. O todas. O todas juntas. Chile ha tenido, creo que son como 15 planes de infraestructura en las últimas 3 décadas, ¿no? Más o menos. Cada gobierno hace uno. Cada gobierno hace uno. Cada gobierno hace uno. Y a pesar de que existe el CPI, a pesar de que está la Cámara, a pesar de que yo siempre he dicho cuando uno va a seminario y eso y escucha las ponencias y podríamos firmar un acuerdo marco. Firmemos un acuerdo marco, estamos todos de acuerdo. Pero después es imposible ponerse de acuerdo porque ni siquiera es que el diablo esté en los detalles, porque son bastante más que solamente detalle. Entonces, ¿cómo se crea una política de Estado real, habiendo aparentemente consenso, al menos en el acuerdo marco?
Porque aquí estamos todos firmando el documento a favor de las concesiones, a favor de la inversión pública, a favor de la inversión privada, etcétera. A ver, este gobierno acaba de organizar un estudio para los próximos 30 años que es muy valioso. Antes lo hizo el ministro Undurraga, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, si van todos los ministros Ellos ni para eso, parece. Se va gobierno por medio se hace un nuevo programa de 50 ese años. Es parte del problema. Claro que sí. Y lo que se busca es, nosotros creemos, la formación de un consejo de planificación. Sin duda. Y ese consejo de planificación no tiene que ser político del gobierno de turno. Correcto. Entonces el desafío es cómo hacerlo y todos dicen siempre lo mismo, pero nunca se ejecuta. Entonces a mí me encantaría escuchar qué piensan hacer. Y también me encantaría aprovechar de hablar del Consejo de Monumento y la permisología, que yo creo que la vamos a hablar a continuación. Con dolor. Se habla de consenso, pero ojo, pucha, me da lata ser como el que está generando la discusión, pero... Dale, si estamos acostumbrados a hablar. Te conocemos hace rato. Bueno, es que porque algunas encuestas ponen a Evelyn Matei tercera, así que a lo mejor pero estamos seguros de que vamos a pasar a la segunda vuelta. Te podemos pedir asesoría después. Pero lo que quiero decir... Te pueden invitar al consejo que armen ellos. Sí, feliz. La verdad que uno siempre tiene que colaborar, pero espero que eso sea un caso hipotético. Se habla de un consenso, pero es un consenso técnico realmente, pero no sé si es un consenso real. Yo le creo a Luis Eduardo, pero no es el récord de la coalición de gobierno que él representa, no es ese récord. Hemos visto ya todo lo que hemos conversado, no vamos a volver a repetir, que las cárceles, en fin. Y también le creo a la candidatura de Kast de la importancia de la infraestructura, pero no están poniendo la plata en eso. Entonces, nosotros tres nos ponemos de acuerdo, por supuesto, pero nosotros no representamos realmente, pero no sé, yo siento, y lo he conversado mucho, nosotros estuvimos con Evelyn Matei la semana pasada en Concepción anunciando este plan de infraestructura. Estoy seguro que todo lo que nosotros hemos puesto en el plan de infraestructura, Evelyn Matei lo suscribe. Pero sí tengo dudas de que mis queridos contertulios realmente tengan respaldo de sus coaliciones por lo que he dicho, porque hay un tema de récord, de trayectoria de la coalición, no de ellos. Y de promesas por parte del candidato Kast, que tampoco es... Entonces, aquí no hay un consenso, seamos francos. Y la gente puede decir, yo quiero que me vuelvan a pitar, o yo realmente voy a apostar por, si le atribuyo importancia a este y otros temas, ser responsable con mi voto. Pero uno ya no puede seguir en pleno siglo XXI dejando a que la gente apueste con su voto. Porque eso es lo que ha ocurrido muchas veces. Elige un gobierno y después le quita el apoyo. Ya, pero estamos convencidos de que lo que nosotros necesitamos son políticas de largo plazo. Ajá. Necesitamos grandes acuerdos. La coalición que apoya a Evelyn Matei son 5 partidos. Somos capaces, porque además estamos en una posición de centro-derecha, de generar esa articulación. Porque uno puede crear un Consejo de Política de Infraestructura, un Consejo Nacional de Infraestructura, pero lo importante es que haya el respaldo político para que esas ideas se implementen, porque estamos hablando de proyectos de 8, 10, 15 años. Sí. Y eso significa grandes acuerdos políticos. Martín Arrau, ustedes proponen una agencia nacional de infraestructura. ¿Eso va en la línea de una cuestión que pueda tener continuidad y quedar blindada frente a los ciclos políticos como se está escuchando acá? Totalmente. Nosotros vemos con buen ojo el proyecto de ley que tiene el inicial, porque hoy día el Congreso ha mutado bastante y creo que hay que sustituirlo por algo sencillo, práctico, pero efectivamente con rango legal, para dar continuidad a la obra pública, a eso me refiero, sí, continuidad a esas obras de largo plazo que hemos visto. Blindada del ciclo político. Así es, un ente externo, como hoy día vemos al Consejo Fiscal Autónomo que saca la pizarra al gobierno cuando se desvía de ciertos cánones. Bueno, lo mismo en la infraestructura pública, que ayude a priorizar y a sacar a la pizarra a los gobiernos de turno cuando efectivamente toman malas decisiones, como efectivamente los presupuestos y ciertas otras cosas. Luis Eduardo, ¿también? A ver, sí. Quiero reservar los últimos minutos para hablar de permisología. A mí lo que me llama la atención es la posición de Clemente, que habla como si acaso nunca hubiera estado en el gobierno. O sea, yo no quise entrar en el plano político, pero... Era parte de la pública y en el metro. En los gobiernos de la concertación fue cuando más se invirtió en y los partidos de la concertación están en mi coalición. En la coalición de Janet Jara. Hay algunos que están apoyando a Matei también. Y más algunos. Sí, algunos chiquititos que se fueron para el lado equivocado. A punto de desaparecer. Pero, a ver, sí, yo estoy de acuerdo con mis contertulios en que tenemos...
yo creo que técnicamente el acuerdo técnico que tenemos sobre la importancia de crear una instancia que coordine, que establezca una visión, que establezca un compromiso de largo plazo, hay que convertirlo en un compromiso político. Y eso está en nuestro programa desde el día 5 de octubre, cuando se planteó el programa el programa de Janet Jara de esta coalición de 9 partidos. Entonces, nosotros sí vamos a invitar a los representantes tanto del sector privado como de los trabajadores y de las universidades y centros de investigación a ayudar a crear esa institucionalidad. Y está dentro de nuestras primeras medidas en los primeros 100 días el compromiso de llamar a crear esa instancia, porque creemos que es fundamental darle una mirada a largo plazo. El mejor ejemplo que tenemos en Chile de mirada de largo plazo es el metro, del cual yo fui director y tú fuiste presidente. Exactamente. Entonces, yo fui presidente del Puerto de Valparaíso y seguimos adelante con un proyecto que venía de antes de nosotros, incluso antes que el directorio anterior. Entonces, hay cosas que necesariamente, sobre todo en materia de infraestructura, que requieren continuidad. Requieren el compromiso de sacarlas adelante y requiere la convicción de que eso es necesario para el país. Luis Felipe Pinilla, permisología, que ha sido un temón, un tema que no estaba en el programa de este gobierno, reventó definitivamente y hubo un avance al menos en una de las 3 patas fundamentales de la permisología, pero quedan cuestiones pendientes bien importantes. El Consejo de Monumentos Nacionales, quedan cuestiones en materia medioambiental todavía, cambio en el sistema de evaluación de impacto ambiental y otras cosas más. ¿Cuál es el sentido de urgencia de esto y qué le pedirían ustedes como sector a las candidaturas presidenciales como una demostración de que hay ahí también una visión prioritaria? Sí. A ver, ¿qué es lo que uno esperaría? Promover la participación de los ciudadanos incumbentes en los proyectos y no digo que uno no puede involucrar a otros, pero hoy día los que frenan los proyectos son gente que no tiene nada que ver con la comunidad local, con el proyecto, con la materia. ¿Ya? También nos pasa que en particular lo que tiene que ver con el Consejo de Monumentos, al final del día lo que nosotros tenemos ahí es la necesidad de definir qué es lo que se entiende por patrimonio cultural, porque nadie lo ha definido. Hoy día es totalmente nebuloso y está manejado por un ámbito de gente que son arqueólogos y que nosotros esperamos que sea ampliado a otros, a gente del sector privado y a gente que sea técnicos de otro complemento. Nosotros ahí tenemos dolores que son terribles y ojalá puedan proponer algo distinto. Compromiso concreto y distinto porque nos quedan 3 minutos de programa. Martín Arrau. Sí, respecto a lo que se señalaba, bueno, nosotros dentro de algunos puntos tenemos aumentar los costos a los litigantes temerarios, porque pasa mucho que la judicialización hoy día termina parando proyectos financiados por ONGs o organismos que no tienen nada que ver con el proyecto y restringir las observaciones de los organismos públicos que tengan directa relación con el proyecto, porque terminan opinando organismos públicos que no tienen nada que ver, pidiendo observaciones y costos y demoras a los proyectos que hoy día nos tienen con los hospitales parados y todos los casos que ya toda la gente conoce, ¿no? Luis Eduardo, perdón. Gracias. Mira, a ver, yo creo que aquí hay algo que, en primer lugar, hay que felicitar a este gobierno. Sacaron adelante un proyecto para cambiar, alterar radicalmente la forma en que se otorgan los permisos sectoriales, que yo y nosotros en la campaña consideramos que es un gran avance. Y en ese sentido lo que se hizo en el Ministerio de Economía, nosotros lo queremos seguir ejecutando, crear la oficina que se ha armado ahí, que tiene que ver con una revisión constante de la permisología sectorial por obligación legal. Entonces, eso debiera simplificar mucho y yo creo que ha tenido buena receptividad en el sector privado. Nos falta, y es otro compromiso de campaña, revisar a fondo el sistema de evaluación ambiental. Yo creo que Valentina Durán, que ha estado superintendente, ha hecho una tremenda pega, ha sacado adelante proyectos que parecía que no iban a poder salir adelante y ella ha logrado empujarlo, pero no tiene el apoyo institucional. Entonces se requiere una modificación sustantiva del sistema de evaluación ambiental y ahí hay 2 cosas que hay que cambiar de entrada y en eso yo estoy de acuerdo con Luis Felipe.
los criterios de admisibilidad. ¿Quiénes tienen derecho a participar de este proceso? En el Tribunal de la Libre Competencia eso está absolutamente claro y creo que es un buen ejemplo del tipo de cosas que podríamos considerar para el sistema de evaluación ambiental. Y lo otro es que se termine la recursividad del sistema. En esto puede entrar cuando el que quiera, cuando quiera y además repetirlo todas las veces y dilatarlo todo lo que quiera porque lo puede llevar hasta la Corte Suprema todas las veces. Clemente Pérez, minuto para cerrar. El objetivo con esta es pregunta. Reducir la burocracia. Tenemos varias propuestas, una ley corta que va a establecer plazos a una serie de servicios que hoy día no tienen plazos. Y bueno, tenemos un conjunto de otras reformas que van en la línea de reducir, porque aquí, seamos francos, aquí no hay una discusión entre desarrollo y medio ambiente. Hablamos de 26 desaladoras y todavía no existe una norma de emisión de salmuera, por ejemplo. O sea, si uno quisiera dar las discusiones de fondo, las podríamos dar. El problema es que el sistema de evaluación de impacto ambiental no está dando las discusiones de fondo. Queremos revisar las guías. Hay miles de papeles en guía que no tienen una legitimidad democrática necesariamente. Los estándares se establecen por el Consejo de Ministros y todo el procedimiento de normas de emisión y normas de calidad. O sea, en materia de permisos vamos a hacer una reforma importante, pero solamente los titulares. También queremos aumentar la competencia en las licitaciones. Ahí hay un tema relevante para que también la Cámara de la Construcción también recoja el guante en ese sentido, que tiene que ver con los incentivos para que las empresas participen. Y en último lugar, no último de importancia, a lo mejor en primero, mejorar la relación de los desarrolladores de proyectos con la comunidad. Creemos que es un tema clave, tiene que ver con la inserción social de los proyectos. Que no se vean como antagonistas permanentes. Exacto, participación ciudadana temprana, en fin. Hay un programa, porque si uno pone solo el énfasis en reducir plazos en proyectos que tienen oposición de la comunidad, no va a llegar a ninguna parte. Quiero darle las gracias a todos por participar en esta mesa de todo. Luis Felipe Pinilla, representante de la Cámara de la Construcción, Luis Eduardo Escobar, de la candidatura Janet Jara, Martina Rau, de la candidatura de José Antonio Casi, Clemente Pérez, de la de Evelyn Matei. Muchísimas gracias por estar en esta mesa de todos. Gracias a ti. Yo creo que dejamos instalado el bichito de la importancia de hablar de infraestructura del país. En segunda rueda nos vemos de nuevo. Tengo que saludar a nuestros auspiciadores. El saco de hormigón del Grupo TX es de papel ecológico que al contacto con el agua se hace parte de la mezcla. Grupo TX Eco-Friendly. Nos vamos, que tengan un excelente resto de la jornada. Chao, chao.